Hola, amados hermanos, Dios les bendiga. En esta tarde, el que sea, deseamos que estén bien nuevamente. Anhelamos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre sus vidas. Alabamos al Señor por su fidelidad y su bondad, amados hermanos. En esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio del Apocalipsis a la iglesia, al mensaje a la iglesia de la Odisea. Y esperando nuevamente reiterar que sea una bendición para todos y cada uno. Iglesia, contactos que en esta ocasión también están interesados en el mensaje. Esperamos que todo esto sea una bendición. Quiero orar en esta hora y empecé para iniciar buen tiempo. Señor, te doy gracias en esta tarde por este día, por esta bendición que nos has dado, por las misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por ese amor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por esas misericordias tuyas, porque son nuevas cada mañana, Señor. Te doy gracias en esta hora porque tú has sido bueno. Vamos a continuar con este estudio, Padre. Pido de tu gracia, pido de tu Espíritu Santo para la revelación que se necesita, Señor. La dirección de la sabiduría de lo alto, Señor. Porque sin ellos, Señor, nada podríamos hacer. Que estas enseñanzas, que estos estudios puedan llenar el corazón y el alma y el espíritu del pueblo, Señor, empezando por un servidor, mi Dios. Que lo que yo no he podido entender, Señor, que venga la revelación de tu Espíritu Santo, Padre, para poderlo entender, para poderlo hacer, bendito Dios. Pido por aquellos que están interesados en este estudio, Padre, por amor a tu nombre, Señor, llénalos de tu gracia, llénalos de tu bendición, Señor, llénalos de tu dirección, mi Dios. En el nombre de Jesús sabemos que son tiempos difíciles. Y hoy es tiempo de que nosotros como iglesia busquemos de tu presencia, Padre, porque sabemos, Señor, que los tiempos se avecinan y son tiempos difíciles de los cuales tenemos que estar conscientes, que estar preparados para tu palabra, que debemos estar preparados para toda obra, Señor, para todo lo que venga, Señor. Señor eterno, en el nombre de Jesús, es ese tiempo, Señor, y nos ponemos bajo tu divina dirección y bajo tu divina gracia, Señor. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy gracias, Padre. Gracias porque eres bueno. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. La semana pasada veíamos con relación a las definiciones o con relación a la palabra amén, y veíamos que había algunas, había más que nada palabras que pues están dentro de la Biblia y que pues no, a veces no las entendemos. Veíamos qué significado tiene la palabra, qué significa la palabra amén, qué significa la palabra amén, qué significa cada una de las definiciones o las palabras decíamos, lo que en sí está detrás de cada palabra, el verbo, hermano, el verbo, y todo eso, amados hermanos, y por eso, pues, qué bueno que hay interés, qué bueno que hay verdaderamente ese interés de aprender. Entonces decíamos, hermanos, que el verbo amén se forma de muchos vocablos bíblicos y que vienen a construir una intensa familia de términos de la misma raíz de amán, y veíamos que son 6 los principales, ¿verdad? Entonces, queremos, pues más que nada, que esto quede bien claro. Lo mandamos también en la mañana, lo enviábamos por el medio de WhatsApp con esas definiciones, para que, amado hermano, pues todavía le podamos excavar más, todavía le podamos sacar más provecho, porque es importante que nosotros estemos saturados, llenos de la palabra, amado hermano. Es el alimento espiritual, es el alimento que necesita nuestro espíritu. Por tanto, debemos estar bien alimentados, bien nutridos de la palabra de Dios, para que nada nos mueva, para que todo lo que venga, amado hermano, podamos estar fieles y firmes en el Señor. Hay promesas, ya lo dijimos, hay promesas, es una realidad. Hay también advertencias, también hay advertencias. Y entonces veíamos que a esta iglesia, amado hermano, hay pues más que nada una exhortación. Hay una exhortación a la iglesia. ¿Por qué? Porque había perdido pues prácticamente todo, amado hermano. Veíamos al principio que como tenían todo a su alrededor de bienes materiales. Mucha gente piensa que los bienes materiales son los que nos dan la felicidad.
y la bendición. Y no es cierto, hermanos. El dinero es bueno. Tener economía, hermanos, excelente economía es bueno. Yo no digo que no, hermano. ¿Quién no desea tener ahorita una buena economía? Pero no solo de pan vive el hombre. Hay gente que ahorita, teniendo toda la economía del mundo, hermano, está padeciendo zozobra. Está padeciendo, quisieran comprar la vida y no la pueden comprar. Imagínense entonces esta iglesia en qué situación se encontraba cuando le dice el Señor que estaban desnudos, ¿sí? Que estaban ciegos, que eran unos miserables. Entonces imagínense todo esto, hermano, que el Señor no reprocha, sino simplemente les hace notar la condición. Entonces, ¿cómo está viviendo hoy la iglesia de Cristo? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Como iglesia de Cristo, yo me involucro también porque les digo, soy parte de la iglesia, pero ¿cómo estoy viviendo yo en estos tiempos? Estoy conforme tal vez con mi economía, que no me ha faltado economía, Dios gracias, que mi familia está sana, que puedo entrar y salir. Eso es el conformismo, pero en lo espiritual, ¿cómo está mi alma? En lo espiritual, ¿cómo está mi espíritu? En mi comunión con Dios, ¿cómo está? Lo importante es eso, la comunión con Dios. Podemos tener todo lo mejor. Todo lo mejor. Recordemos a la parábola de Lázaro y el hombre rico. ¿Qué tenía el hombre rico? Tenía todo. ¿Qué le faltaba? Nada. ¿Qué tenía Lázaro? Todas las carencias. Todas las carencias humanas las tenía. ¿Por qué? Porque estaba mendigando el pan, mendigando las migajas. Pero nada más cuando usted ve esa parábola, ese ejemplo, se da cuenta de que el hombre rico cuando murió no le sirvió las riquezas para nada. ¿Y a quién tuvo que recurrir? Aquel que nunca le quiso dar migajas de lo que sobraba. Invitaba a sus amigos, a la gente encumbrada, a la gente que pensaba que le iba a dar. Y esa gente definitivamente, hermano, no pudo darle verdaderamente lo que era menester, la salvación y la vida eterna. Lázaro significa misericordia y la misericordia de Dios estuvo en esa puerta siempre, esperando que el hombre rico abriera su corazón. ¿Sí? Manjares comía, pero a Lázaro lo menospreciaba y ahí estaba esperando las migajas que recibieran. Pero reitero, imagínense con cuántas riquezas, con cuánta abundancia de pan. Yo me imagino que lo que sobraba en eso lo tiraban y lo echaban a la basura y se acababa. Ya se dio cuenta, amado hermano, por eso muchas veces tenemos que pensar, y por eso el Señor Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando este personaje, me ilustro por ese lado, amado hermano, porque si nos damos cuenta cuánta gente ahorita, teniendo todas las riquezas del mundo, vive en desgracia. Han tenido pérdidas familiares, no de una, sino de varias, y no pueden comprar la vida, hermanos. No pueden comprar ni la salvación, porque la salvación es un don de Dios. Así es que, alerta, hermano, por eso veíamos en la iglesia en qué condición se encontraba la iglesia, cuál era su posición de la iglesia. Por eso es que el Señor Jesucristo se presenta de tres maneras: en el amén, en el testigo fiel y el principio de la creación. ¿Para qué? Para confirmar su autoridad, para confirmar que Él era el Hijo de Dios. Y por eso, amado hermano, entonces nos damos cuenta cuánta necesidad tenía esa iglesia, aunque decían que éramos ricos, que no tenían necesidad de nada, pero estaban miserables espiritualmente. Bueno, continuamos entonces, hermanos, ya vimos las definiciones, entonces vamos a seguir adelante, hermanos. Dice, en este amén que vemos significa firme, fiel, veraz, lo que es Dios como adverbio, de cierto así sea, repetidas veces, amén, amén significa un juramento, ¿verdad? Un juramento. Así es que cuando yo digo amén, amén, estoy jurando, a veces inconscientemente, por eso a veces tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, ¿verdad? Perfecto. Antes de continuar, amados hermanos, quiero hacer una observación. Miren, en las cartas anteriores el Señor hacía mención primeramente de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos judíos, ¿verdad? Eso era más que nada, así hincapié, el Señor hacía mención de ello. Pero en esa carta, amado hermano, habla directamente de la condición de la iglesia. Menciona la iglesia, menciona a la falsa iglesia, quiere decir que esa iglesia
solamente por nombre. Solamente por nombre. A veces decía por ahí una persona, a veces muchas veces más nos ponemos la bandera de cristianos. Hay muchas, decía, hay cristianos que solamente traen la bandera nada más para aparentar, pero verdaderamente no son cristianos. Nada más aparentan. Y esta iglesia, vea en qué condición, cuando usted se pone a leer detenidamente el mensaje a esta iglesia, se va a dar cuenta cuántas cosas tenía esta iglesia que le faltaba mucho. Pero bueno, vamos a continuar. En segundo lugar, ¿cómo se presentó? Vimos que se presentaba de tres maneras, ¿verdad? El amén, después se presentaba como el testigo fiel y verdadero, porque él daba testimonio, porque él dio testimonio, ¿sí? Él da testimonio, por eso dio testimonio de que era fiel y verdadero, testigo fiel y verdadero, ¿verdad? No estaba hablando de Juan el teólogo, estaba presentándose él mismo directamente quién era, el fiel y el verdadero, ¿sí? Alguien que sabe, hermano, y dice lo que sabe, quiere decir confirmar. Un ejemplo ahorita secular, vamos a ponerlo así. Hay gente que tiene una profesión y sabe que tiene una profesión, ¿sí? Y lo que va a que testiguar de su profesión tiene que estar firme, lo va a avalar su palabra y sus hechos. Lo va a avalar su palabra y sus hechos, pero también su personalidad. Va a avalar todo eso, lo va a avalar su profesión, su esfuerzo, todo eso lo va a avalar. Hace unos días yo recordaba a mi pastor. Son cosas que aprendemos de los líderes y qué bueno que podemos todavía pues dar ejemplo a otras personas. Y un día, siempre que nos invitaba a alguna parte, me decía, ¿puedes? Y cuando decíamos sí, nos decía, te queremos ver. Solamente era la misma palabra, te queremos ver. Y él hablaba siempre de puntualidad, siempre de puntualidad. Pero ¿sabe qué? Que sus hechos avalaban lo que él decía. Porque siempre que nos invitaba a algún lugar, siempre queríamos pensar llegar temprano con ellos, a llegar a la cita, y ¿sabe qué? Que siempre ya estaba allí. Y nunca el tiempo, nunca le pudimos llegar, nunca le pudimos, amado hermano, ganarle el tiempo. Siempre estaba puntual ahí. Y nos daba recomendaciones, bien hijos, cuando ustedes vayan a un lugar, traten de ser puntuales, respeten el tiempo de esas personas. Y se nos quedó, créanlo hermano, que se nos quedó ahí. Y digo, no nos lo pegaron con piedra, amado hermano, sino con hecho. Por eso decía, el Señor Jesucristo ahí se presenta, amado, saber quién es, qué dice y qué se sabe de él. Entonces, infinitamente quiere decir que era una persona, la sinceridad contra la tremenda hipocresía de esa iglesia. Hay gente también que solamente de palabrería, es verdad, usted lo puede verdaderamente darse cuenta de que muchas veces hay gente que habla mucha palabrería y de acciones, ¿cómo están? ¿Por qué? Porque así son muchas veces la palabrería. Dicen que nuestros hechos valen más que las palabras. Y entonces aquí el Señor Jesucristo se estaba presentando con hechos, amado hermano. Entonces, se presenta en el segundo lugar, se presenta como el testigo fiel y verdadero. La tercera presentación, hermano, se presenta como el principio de la creación. El principio de la creación. ¿Qué dice la palabra en Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba estaba deshabitada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dice que cuando Dios pensó hacer la creación y toda la cosa, recuerda cuando dijo, pero hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. No estaba hablando solamente de una persona, estaba hablando con otras personas. Es como si yo dijera, voy a hacer esto. Pero si vamos a hacer esto, a un grupo, una persona, pues vamos a hacer esto. Entonces usted se da cuenta que ahí está la presencia divina de nuestro Señor Jesucristo, en la divinidad de Dios. Entonces ahí, amado hermano, el tercer principio de la creación, dice, puede significar que Cristo es el por medio de quien Dios creó todas las cosas.
Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Veamos ahí en Proverbios capítulo 8, versículo 22 y vamos a darnos cuenta lo que dice la palabra de Dios. Ahí lo que dice la palabra de Dios. Si gusta abrir su Biblia, amado hermano, yo le invito a que la abra en esta tarde. Vamos a darle un poquito de lectura. Yo le voy a dar en otra versión y nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y si el Señor Jesucristo se presenta como el fiel y el verdadero, se presenta como la creación, amado hermano, como el principio de la creación, es un hecho. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Si vamos a la Biblia lo vamos a encontrar, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos, para que nos podamos ver, afirmar lo que dice la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 8. Y si usted lo ve desde el versículo 22, pero si usted lo lee desde el principio, habla de nuestro Señor Jesucristo. Habla de nuestro Señor Jesucristo y dice en el versículo 22, dice, el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde el origen de la tierra, cuando no había abismo fui engendrado, cuando no había manantiales abundantes en agua. Y si usted le sigue leyendo desde el primer versículo hasta el último versículo, que son 36 versículos, ahí se va a dar cuenta de lo que habla verdaderamente. La palabra lo está confirmando. Si usted se va a Colosenses capítulo 1, versículo 2, ¿sí? Buscamos Colosenses capítulo 1, vamos a Colosenses, vamos a ver un poquito la Biblia, ¿les parece bien? ¿Sí? Usted puede buscar su Biblia, pueden buscar todavía más, amado hermano, nútrase de la palabra de Dios. En la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice de la siguiente manera. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen de Dios invisible. ¿Por qué aquí dice invisible? Porque a Dios no lo podemos ver. Pero el mismo Dios se manifestó en la personalidad de Jesucristo. En la personalidad de Jesucristo. Nunca podemos ver a Dios, pero qué hermoso en aquellos tiempos que los apóstoles pudieron estar con Jesús, pudieron tener la esencia, la presencia de Jesucristo en carne viva. Hoy cuando tú anhelas verdaderamente tener esa comunión con el Señor, es a través del Espíritu. Cuando tú empiezas a buscar, cuando te metes en la intimidad, se está hablando de un tiempo de oración, de un seminario que se va a dar el tiempo de oración a través de este medio. Y amado hermano, cuando dice la comunión con Dios, la comunión con Cristo. Imagínense, amado hermano, esa comunión que tenían los discípulos. Y que muchos de ellos también la desaprovecharon, como hoy en día que hemos desaprovechado la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días. El Consolador, el Espíritu Santo, para que les guíe, para que les enseñe, para que les redarguya, les recuerde. Qué hermoso, amado hermano, que muchas veces hemos dejado, la verdad, muchas veces hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Y cuidado, hermanos, no es una advertencia, amado hermano, tampoco es una exhortación, es una reflexión. Hoy en día vemos que muchos cristianos, amados hermanos, se han olvidado del virus y se han metido al conformismo. De veras, amado hermano, ¿sí? Se han conformado ya y hay gente que la verdad, hay gente que tiene deseos de la palabra de Dios, pero hay cristianos, amado hermano, se han vuelto apáticos. Aquí está la iglesia de Laodicea. Aquí está. Hace unos días venía una reflexión a mi vida con relación al estudio que se está dando. Y yo recordaba, amado hermano, cuando ustedes conocen la historia de Noé, no se la voy a alargar ni prolongar, porque usted va a encontrar la historia de Noé, cuando Dios le dice, construye una arca, porque va a venir un diluvio.
Y en aquel tiempo a Noé lo consideraron como un hombre loco. Porque Dios le dijo, va a haber un diluvio, pero quiero que hagas un arca de tal medida, así, 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 y vas a meter animales de cada uno por pareja, y los vas a meter. Amado hermano, en aquel tiempo no había industria. Amado hermano, en aquel tiempo no había herramienta como hoy en día la tenemos. No había sierra, no había nada. Imagínense el trabajo que hizo Noé de construir el arca. Yo no sé si le ayudaron sus hijos, yo no sé si le ayudaron gente, pero él fue indicado en construir el arca. Y si usted se pregunta cuántos años se llevó, porque no fue de la noche a la mañana. Construyendo el arca y ahí viendo la gente que pasaba de aquellos tiempos. Y, ¿qué haces, Noé? Pues estoy haciendo un arca. ¿Y para qué la estás haciendo? Pues porque Dios me dijo que va a haber un diluvio. Ah, estás loco. Piénselo, así lo está echando, está loco. Y la gente, yo creo, se mofaba de él. Miren, ese ya se volvió hasta loco. Ya está delirando. Dicen que va a haber un diluvio. ¿Saben por qué no le creía, amado hermano? Porque en aquel tiempo no había lluvia. Todo el rocío, todo lo que empapaba la tierra era un rocío que descendía del cielo. Nadie conocía lo que era una lluvia. Por eso no creían. Por eso lo tomaban como un loco. Está loco, este personaje está loco, no le crean. Y así yo me quedaba a reflexionar. Y cuando dice la palabra del Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo vendrá como en los tiempos de Noé. Señor, como en los tiempos de Noé. A ver, ¿qué había en los tiempos de Noé? Sí, que se estaban casando, había fiestas y no había el problema que tenemos ahorita. ¿Verdad? No lo había. No sabían que era lluvia, dicen, está loco, y se casaban, estaban en casamiento, se iban a las pachangas, disfrutaban las pachangas, perdón por la expresión pachangas, para las fiestas, ¿sí? Los convivios, los paseos, ¿sí? Todo ello. Por eso dice, como en los tiempos de Noé, unos se casaban, otros se embriagaban, y cuando usted empieza a ver, cierto, se vendrán como los tiempos de Noé. En un abrir y cerrar de ojos, amado hermano, y los que se burlaron. Toda la gente que se burló, vea la Biblia. Nada más se salvaron los hijos de Noé, sus esposas y Noé juntamente con su esposa. ¿Cómo la ve, hermano? Pues como para reflexionar, ¿verdad? Y después hay muchas cosas que vemos en la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo nos advierte cómo va a ser su venida. Y por eso, amado hermano, debemos estar alertas. Iglesia, debemos estar alertas. Hermanos que escuchan los videos, que ven estos estudios, debemos estar alertas. Por eso dijo, no os conforméis con este siglo. Fíjese, el apóstol Pablo decía, no os conforméis a este siglo. Y muchos ya se están conformando, hermanos. Muchos dejado de ir a la iglesia porque, pues está bien, decían, he escuchado 2 casos, hermano. Y es triste, créanme que es triste. Porque hay lugares había congregaciones que se reunían en salones. Y ahora, amados hermanos, los salones ya no los quieren prestar hasta que no den nuevo aviso de que ya pueden alquilar los salones. No los pueden alquilar. Y la gente fiel, la gente que verdaderamente busca, que te anhela de Dios, amado hermano, está ansioso de buscar un lugar donde alabar a Dios. ¿Dónde alabar a Dios? Otra persona me decía, es que hermano, no es lo mismo las transmisiones que por lo menos darte cuenta que el hermano está alabando a Dios, que me está contagiando, que me está motivando. No es lo mismo estar en mi casa y de repente no prestar atención a los mensajes. ¿Por qué? Por motivos de que a veces está el hijo llorando, que tocan la puerta, que tocan el timbre, que tocan el del teléfono, que tocan la puerta. Y no es lo mismo, lo decía, pero con una ansia, amado hermano. Otro pastor me decía, hermano, cuánta gente hemos tenido la necesidad y tristemente hay lugares que los pastores no tienen ni propiedad donde tener su reunión. Yo le decía a esta persona, este hermano, y el pastor que no tiene, decía, es que hermano, la gente quiere, no podemos reunirnos porque en el salón o será no nos dan la oportunidad de tener actividades. Y yo le comentaba, y tu pastor no tiene un lugar donde congregar. Dice, no, hermano, no tiene una propiedad. Nada más de ese cuenta, hermano. Por eso yo le invito.
Amado hermano, yo te invito, si eres parte de la congregación de Sinaí, yo te invito, amado hermano, es una reflexión. Amado hermano, si eres parte de otra congregación y a lo mejor te has conformado, amado hermano, busca de Dios. Yo sé que en tu casa estás bien, sí, amado hermano, pero la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Mira, el virus va a estar en todas partes. El virus está en todas partes. Qué triste, por ahí mandaron ¿cómo le dicen? Un meme que decían que en los aeropuertos, en los tianguis, en los cines, en las pachangas, no hay coronavirus. Ah, pero en la iglesia sí lo hay. Y es una mentira, amado hermano. Es una mentira. Porque como decíamos, Dios nos ha librado del lazo del cazador y nos ha librado de la peste destructora y nos ha cubierto con sus plumas, porque con sus plumas estaremos seguros. Es una reflexión, amado hermano, porque reitero, mucho creyente, amado hermano, se ha enfriado. Mucho creyente, amado hermano, está amedrentado. Como también reitero, hay cristianos que están anhelando buscar tener un lugar donde congregarse y no tienen ese lugar donde congregarse, hermano. Por eso te digo, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos, amado hermano. Pues, te ponía el ejemplo de Noé, te ponía el ejemplo de Lázaro y te puedo poner muchos ejemplos a través de este estudio. Pero cuán importante es que tú prestes tus oídos, prestes atención al Espíritu Santo, amado hermano, y no prestes atención al maligno que ha venido a matar y destruir. Yo sé que a veces tienes ganas de venir a la congregación y decir, no vayas, te vas a enfermar. No vayas porque mira, te has cuidado mucho. Pero si tú sales a la calle, tú no sabes que si a lo mejor ahí en la congregación te vayas a infectar. Amado hermano, te lo dejo como una reflexión. No es una ironía, ni tampoco es una burla, pero sí es una reflexión, hermanos, y algo que te puedo decir. Alguien se acercó conmigo con un temor y le dije, a ver, siéntate, vamos a platicar. ¿De qué tienes temor? Yo se pregunto, ¿en dónde está guardada tu vida? Y me dijo, en Cristo. Si está guardada tu vida, ¿qué va a pasar? Si está guardada, verdaderamente está guardada tu vida en Cristo, ¿qué te va a pasar? No, pues nada. Entonces, ¿te vas a morir? Dice que si morimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Y hay alguien por decir, sí es cierto. Dice, pues, mira, bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué, amado hermano? Porque ya no van a padecer otras situaciones más fuertes que van a venir. Pero algo que te puedo decir y afirmar conforme a la palabra de Dios, dice que este virus solamente fue para probar a los que están en la tierra. Y aquí concluimos con esta parte y vamos a continuar. Pero dice, para probar a los que están en la tierra. Y también de entender para probar cuánto cristiano es fiel y verdadero. Cuánto cristiano le ha creído al verdadero, al principio de la creación, al sí y al amén. ¿Cuántos le hemos creído? ¿Dónde está mi confianza hoy en día? Viendo esto de la iglesia de la Odisea, amado hermano, me hace reflexionar muchas cosas y te lo comparto. Te lo comparto, hermano, y perdona, no es que te esté ofendiendo, simplemente haciendo una reflexión. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está puesta tu vida? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu esperanza? Te decía hace un momento, alguien decía, nada más me pongo la bandera de cristiano. Sí, me pongo la bandera de cristiano cuando me conviene y cuando no, me la quito. Porque así pasa. Yo un día me dio pena decir quién era porque andaba de malos caminos. Siempre he andado de malos caminos. O sea, ha tenido misericordia de mí. Pero decía una ocasión, ¿y tú qué religión profesas? Hablando de religión. Decía, le cambié y me salí. Me dio pena. Cuando iba yo caminando, porque yo andaba en malos caminos, hermano. Y me dio pena cuando me preguntaron. Yo dije, si digo que soy cristiano, me van a tachar de hipócrita. Agarré, cambié la conversación y me salí. Pero cuando iba yo caminando me redarguyó Dios.
Y dice el Señor que el que se avergüence de Él se avergonzará de nosotros. Y me quedé pensando y me dolió en mi corazón, pero me costó trabajo cambiar, hermanos. Hay cosas que a veces te suceden y el Espíritu Santo te va a redarguir. Y espero que en esos tiempos Dios redarguya a cada uno de aquellos. No de la iglesia Sinaí, sino de todos aquellos que se han olvidado que hay un Dios todopoderoso. Oye, en el día de hoy me preguntaban, ¿ya abrieron puertas de la iglesia? Sí. Están abiertas las puertas y hemos visto la gracia de Dios, hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto que ha llegado gente con tanta necesidad de buscar de Dios. No podemos cerrar la puerta, hermanos. Y no podemos cerrar porque Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando hoy en día a la iglesia. No le está hablando a los demás, nos está hablando a nosotros para hacer una reflexión. Así es que en esta tarde dejamos este punto y vamos a continuar para la gloria de Dios. El Señor se presenta, amado hermano, como el principio de la creación. Dios se presenta como el principio de la creación. ¿Sí? Entonces ahí como Dios, el Señor Jesucristo se presenta como el Señor de la creación, el Señor dio a entender a la iglesia que Él dio origen a toda la criatura visible e invisible, física y espiritual. Además, Él es el principio de la revelación divina de la humanidad, porque Él se representó, amado hermano, la presencia divina de la revelación divina de la humanidad, la salvación de Dios y el principio de todas las cosas. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continuamos, amado hermano, que Dios te bendiga y continuamos con esta enseñanza en unos minutos. Que sea la paz de Dios esté contigo en el nombre de Jesucristo.